pero Él está con nosotros, hermanos. Y esa es la fe que nosotros como cristianos debemos de tener. Y trastornó, dice el versículo, el campamento de los egipcios. Ahora, yo quiero que analicemos muy bien en unos segundos la palabra trastornó. Y quiero que me acompañen a Salmo 77 rápidamente, sin quitar el dedo de Éxodo. El versículo 16. Salmo 77, versículo 16, donde David, hermanos, relata lo que pasó esa noche. Dice: te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Hermanos, lo que hubo en ese momento, hermanos, fue una tronadera y de rayos y un estremecimiento, y la tierra misma tembló. Y dice el salmista que la voz de Dios se escuchó en ese momento, hermanos. Y dice el versículo, regresando a Éxodos, en el versículo 25, y dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hermanos, Egipto se dio cuenta que Israel no estaba solo, hermanos. Ellos escucharon la voz, hermanos, la voz de un Dios airado, la voz de un Dios enojado, porque Egipto, hermanos, estaba queriéndole hacer daño a su pueblo querido, a sus niños, a sus hijos. Y Jehová, hermanos, como una leona defendiendo sus cachorritos, se airó y tembló la tierra y se escuchó su voz. Y los egipcios escucharon esa voz de ese Dios amoroso, de ese Padre amoroso con sus hijos. Y los egipcios, hermanos, dijeron: huyamos, huyamos, porque Jehová pelea contra los egipcios. Ahora, antes, hermanos, yo tenía la idea de que Egipto había huido porque el mar se cerraba. Pero aquí nosotros encontramos claramente que ellos no huyeron a razón del mar. Ellos huyeron, hermanos, porque escucharon la voz de Dios y se dieron cuenta, hermanos, que Jehová estaba con Israel peleando contra los egipcios. ¿Y quién quedará en pie, hermanos, ante un Dios poderoso, airado, defendiendo a sus hijos? Dice el versículo 26: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Hermanos, dice el Espíritu de Profecía que el mar regresaba a su lugar. Dice que las olas bramaban y silbaban como un animal, hermanos, atrapado a su presa. Dice que se apresuraban, hermanos, a acabar con los egipcios al escuchar la voz de Jehová. Dice el versículo 28: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿No quedó de ellos? ¿No quedó de ellos? ¿Dónde está aquel ejército, hermanos, que salió con sus 600 carros escogidos, su ejército, sus hombres de a caballo, que salieron, hermanos, a demostrarle a las naciones vecinas que ellos tenían poder y que iban a traer a esos esclavos desertores? ¿Dónde está ese ejército? ¿No quedó?
Ni uno. ¿Tuvo que mancharse las manos de sangre de Israel para acabar con Egipto? No. Jehová peleó la batalla por ellos, hermanos, como lo dijo Moisés. Todo lo que tenían que hacer era estar firmes y confiar en el Señor. Amén. Hermanos, en esta historia hay un fenómeno que nosotros como iglesia tenemos que entender. Aquí se combinaron dos elementos, que fue la fe del pueblo y el poder de Dios. ¿De qué sirve el poder, hermanos, si nosotros como pueblo no tenemos fe? ¿De qué? ¿Y de qué serviría nuestra fe si no le sirviéramos a un Dios poderoso? Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marchen, se puso en ejercicio la fe del pueblo, e inmediatamente después se puso en acción el poder de Dios. Hermanos, si nosotros siguiéramos leyendo, nos encontramos con el capítulo 15, donde después que el pueblo de Israel fue libertado, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, entonó el cántico de Moisés y de María. Y lo dejo para tarea para que esta tarde ustedes, hermanos, después de la comida, cuando tengan un tiempecito, lean ese, porque es la conclusión de ese gran milagro. El capítulo 15, hermanos, habla de la grandeza de Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel entonó alabanzas de agradecimiento, de enaltecimiento, de glorificación por las cosas que Dios había hecho por ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver una historia que pasó hace casi 3.500 años con nosotros hoy en día? ¿Sabe qué tiene que ver? Así como en Éxodo 15, hermanos, aparece el cántico de Moisés, en Apocalipsis 15 aparece otro grupo de personas, parados, hermanos, sobre otro mar rojo. El apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, lo describe como el mar de vidrio mezclado con fuego. Y dice que él vio esta gran multitud de hermanos parados sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, el mar rojo, hermanos, en el futuro. Quiere decir que no hay solo un mar rojo, hermanos, en el desierto de Egipto. Hay un mar rojo más adelante, hermanos, el cual nosotros tenemos que cruzar. Y él vio una multitud, hermanos, parados sobre ese mar, entonando el mismo cántico que cantó Moisés en el pasado, hermanos. Yo espero que con la ayuda de Dios nosotros seamos parte, hermanos, de esa gran multitud que va a estar parada sobre el mar rojo, cantando otra vez el cántico de Moisés y del Cordero. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es no temer y estar firmes. Hermanos, la iglesia de Long Beach llegará a su destino, así como Israel llegó a su destino, aunque sea 40 años después. Pero Israel, hermanos, eventualmente llegó a su destino. ¿Sabe cuál fue el problema? Quizá no llegó con todos los que tenía que haber llegado, pero el pueblo llegó. El pueblo llegó, hermanos. El Señor quiere, hermanos, que esta iglesia llegue a su destino con todos los que están aquí. Él no quiere, hermanos, que nadie se quede fuera. Querramos o no querramos, esta iglesia, hermanos, llegará a la Nueva Jerusalén por el poder de Dios, por el amor de Dios. Ahora, si nosotros no estamos dentro de esa iglesia, cuando llegue, ese ya es decisión de nosotros, ese ya es problema nuestro. Pero esta iglesia, de que llega, hermanos. Y si el Señor tiene que dividir otra vez un mar rojo, lo va a hacer. 1 y 1000 mares rojos lo va a dividir, con tal de que su pueblo, hermanos, llegue a salvo a la Nueva Jerusalén. Y si tiene que dividir otros mares,
Lo va a hacer. El mar Mediterráneo, que es más grande todavía, lo va a hacer por amor a su pueblo. Hermanos, si el Señor tiene que endulzar el mar salado de Europa para que el pueblo llegue a su destino, lo va a hacer. Y si tiene que levantar el mar muerto, lo va a hacer también, hermanos. Ese y todo lo que esté a su alcance, que es mucho, para que su pueblo llegue a su destino final. Hermanos, el Señor ama a su iglesia. Nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y no debemos de desconfiar, hermanos, de su poder y de su amor. Prueba de su amor, que dio a su Hijo amado para que muriera en favor nuestro. Esa es prueba de su amor. Nosotros, hermanos, somos la niña de los ojos del Señor. Nosotros somos algo especial para Él. Por motivo de su iglesia, hermanos, es que el Señor no ha destruido este mundo. Porque nosotros vivimos acá, es que no lo ha destruido. No temáis y estad firmes. Hermanos, durante la peregrinación de esta iglesia hacia la Canaán celestial, el Señor muchas veces la va a tener que llevar, hermanos, por el árido desierto, o algunas veces la va a tener que llevar por el medio de las aguas. Escuchen bien, hermanos, algunas veces esta iglesia va a tener que caminar bajo el implacable calor del mediodía en el desierto. Algunas noches va a tener que caminar, hermanos, en medio del frío y la oscuridad. Algunas veces esta iglesia, hermanos, no va a tener nada que tomar, nada que beber, como Egipto, como en el desierto. Algunas veces no va a tener nada que comer. Pero el Señor proveerá, y esta iglesia llegará a su destino final. Que la gloria sea para el Señor, y que nosotros, hermanos, podamos tener esa combinación de fe y poder. Fe y poder, para que el Señor haga su propósito en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.